Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos hablando nosotros sobre Hechos de los Apóstoles, capítulo 10 de los versículos 27 al 29. Pedro que entra a la casa y explica el por qué está llegando y entrando a la casa de un gentil. Eso es lo que tenemos que tener en consideración en estos versículos. Estos versículos, queridos amigos, o este pasaje, uno de los más cortos, pero muy importante que tenemos nosotros en esta sección. ¿Por qué? Por el hecho de que Pedro está visitando a uno que es gentil, a uno que es pagano, a uno que no es judío. Pedendo y cuayas y na lleva el Antiguo Testamento, hoy que Pepe lleva oro en chupete codepona o lo que sea la bendición, peñan de yara, pejo basamía y chubecuera lleva. Pero eso no existía. ¿Y cómo es entonces que vamos a hacer aquí, verdad? Entonces la misión de Pedro es esencial y fundamental. ¿Y por qué se pone en boca de Pedro? ¿Por qué no se puso en boca de cualquier otro apóstol o lo que sea? No. Porque Pedro es presentado como el tendotao. La misma palabra de Dios, si uno lo mira, se concentra, siempre la figura de Pedro será esa figura del tendotao. No porque Él es Dios, como dice hace rato, ¿verdad? Unos versículos anteriores. No soy Dios, soy uno más entre ustedes. Pero, a pesar de que no soy Dios, aquí está en mi persona una función esencial y fundamental para llevar adelante nada más y nada menos que la vida de una iglesia, la vida de unos integrantes, de unos miembros, ¿verdad?, de una comunidad. Entonces, primero miramos el hecho de decir que Pedro entró, ¿verdad? Este es uno de los pasajes más cortos, ¿verdad? El hecho de que Pedro entra en la casa de un gentil, entró a la casa de un gentil. Esto sí que era una novedad muy grande porque empiezan a llegar buena, y más todavía porque se está refiriendo a Pedro, a pegar con la llave. Aquí entonces la figura de Pedro, sin ser Dios, y nadie, pues, y todos saben, ¿verdad?, que es un hombre y que ha pecado y que tuvo muchos pecados, pero sin embargo es consecuente con la gracia y la fuerza de Dios. Es consecuente también con sus limitaciones, con sus acciones. Y así, todas las cosas que Dios nos ofrece y que nosotros los vamos entendiendo y luego procuramos ponerlo en práctica, procuramos ponerlo entonces en esta realidad nuestra.
el hecho de que Pedro entra, este es uno de las propuestas más difíciles, ¿verdad?, que nosotros tenemos aquí. Pedro entra en la casa de un gentil, de un pagano, pero algo que las costumbres y tradiciones judías prohibían estrictamente. Acuérdense, diga tú y qué, pagano, jamás, diga tú y qué. Y ande yara quiero misericordia, ¿verdad? Quiero misericordia, quiero para todos. Upeago dice misericordia, dice upea llamo a saber de po, cutractor ya llamo allí peajo y petu yucuawi. Esa es la verdadera misericordia. La misericordia te toma entre las manos, porque es el cariño, el perdón, la amabilidad, todo con adentro de la acepción. La palabra de la misericordia, como nosotros le decimos, y sobre todo le ponemos como nombre elemental y fundamental. La venida y la fuerza del Espíritu Santo que le transforma al hombre. Y entonces, a pesar de ser el más corto, etcétera, no pierde su importancia. Y luego, algo que de las costumbres y tradiciones judías prohíben estrictamente, al entrar en la casa de un gentil, atención, al entrar en la casa de un gentil, Pedro mostró que su corazón y su mente habían cambiado. Él está demostrando eso. Porque ¿por qué? Porque nosotros somos judíos, porque nosotros estamos en esta religión, etc. Pero sin embargo aquí es la novedad. Algo que las costumbres y tradiciones judías prohibían estrictamente. Al entrar en la casa de un gentil, en la casa de un pecador, Pedro mostró que su corazón y su mente habían cambiado y que tenía aprendido la becón de los labios, de lo que aquí le presenta verdaderamente a través, ¿verdad?, de lo que él está diciendo. Aquí está el corazón mismo, ¿verdad?, de Pedro, que procura mostrar también todo lo que a él le preocupa en la misma comunidad. Vamos a volver enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Mayo, Mariología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, estamos nosotros hoy en esta gran fiesta. ¡Viva, viva, viva María Auxiliadora! 24 de mayo, queridos amigos. Ñamomba Eguazúa lleva peñan de Simba, ella va Euruboipe y Pope nos trae a nuestra Madre María Auxiliadora de todo cristiano. Y nosotros también tenemos a Ñandeyarañe bajo la advocación de nuestra Madre, la Auxiliadora de todo cristiano, porque queremos ser esa mano con la palabra de Dios Ñandeyarañe que nos hace llegar a Cristo, a Jesús. Así como María la introduce en nuestro corazón, en nuestra vida, así también nosotros, Ñandeyarañe, podamos hacer que Jesús llegue al corazón de cada uno de ustedes. Hoy nosotros estamos leyendo Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, del 28 al 38. Pablo decía a los sacerdotes de la iglesia de Éfeso: velen por ustedes y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha constituido guardianes para apacentar a la iglesia de Dios,
que Él adquirió al precio de su propia sangre. Yo sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y aún de entre ustedes mismos surgirán hombres que tratarán de arrastrar a los discípulos en doctrinas perniciosas. Velen entonces y recuerden que durante 3 años de noche y de día no he cesado de aconsejar con lágrimas a cada uno de ustedes. Y así sigue Pablo, interesante esto que Pablo nos está transmitiendo. Elementos importantes que él vivió con ambos hazañas lleva de acuerdo a mi experiencia, peñan de Yara, o me eva y cuecheva lleva peseo y lleva agüero guataba y cueco angasiamos UPM a ella PM y entonces les llama a estos sacerdotes, a los que están al frente de la comunidad. Primero, velen por ustedes, pero también por el rebaño. O sea, que ñande o iña moñe penuana de la ru, entonces ella va a ser como un papá. De la sí, entonces tengo que pensar y decir como una madre. Yo sacerdote, entonces ya mañana, ella va, ella lleva, ñe comportamba, va la yapoa. A puniva tanda punirina, a yapoa hina peñan de yara, oye, se lleva, peñan de yara ñe, a muesa cajangua entero etea, veamos un jangua lleva peja eje y se añande. Y así cada uno de nosotros como cristianos. Y por eso dice, ustedes han sido constituidos guardianes para acrecentar y apacentar a la iglesia de Dios. Por eso que tenemos que ser hoy, como en esta fiesta de María Auxiliadora, cada uno de nosotros auxiliadores. Cada uno tenemos que ser auxiliadores de los cristianos, auxiliadores de todo hermano, porque Él nos adquirió con el precio de su propia sangre. Upea y pona 20, ma lleva se va peñan de yara, ñan de puse nos han hecho mano, ñan de rejapa, huwi pañan de reje ñan de yara. Yo sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Están los lobos rapaces por todas partes, de todo estilo, queridos hermanos. No solo en el aspecto religioso de las sectas, etc., y la peañonte, sino que en todo sentido de la misma dignidad del hombre, de la persona, de la política, de la organización, de lo social. Lleva la pechagua, lleva lo hipotape y va ahí ante hoy, que son egoístas y que se centran en sí mismos y entonces que están destruyendo al pueblo de Dios. Queridos hermanos, pidamos esta gracia. Vamos a pedirle que verdaderamente nos ayude, nos fortalezca y que nos levante también a nosotros, que seamos verdaderos auxiliadores de nuestras familias. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yara Ñe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Eres tú quien paga el precio de mi salvación, Jesús. Y no hay nadie que me ame tanto como lo haces tú en la cruz. Del Calvario derramaste tu perdón, tu poder me está
sanando. Te doy gracias por tu amor. Te doy gracias por tu amor. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo. Eres santo, Dios de amor. Eres tú quien paga el precio de mi salvación, Jesús. Y no hay nadie que me ame tanto como lo haces tú en la cruz. Del Calvario derramaste tu perdón, tu poder me está sanando. Te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu amor. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo, Dios de amor, Dios de amor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando de este hermoso libro, Los Hechos de los Apóstoles, capítulo
10, los versículos que van desde el 24 al 26. Y nosotros decíamos que sale Cornelio a recibirle, se arrodilla ante él, fue a su encuentro y se postró a sus pies. Añade ave, ya ella Bonahinaguri, el hecho de postrarse ante los pies de alguien. No es absolutamente, y menos todavía la Biblia, y menos todavía el cristianismo, si pone aquí a Cornelio verdaderamente postrándose ante Pedro, no lo hace de una manera sin pensarlo, ¿verdad? Sino que con un objetivo y con una enseñanza muy importante. La primera es reconocer, saber, ver, como él mismo lo lleva en el corazón, ¿verdad? El postrarse ante alguien significa signo de honor, signo de reconocimiento. Upea de cierta manera, o esa caseña de soldado, y más todavía, ¿verdad? Del soldado siempre, que jerárquicamente se maneja. Aquí nos da a entender, ¿verdad? Cornelio, cómo entiende y cómo sabe. Esta es la persona que está al frente de una comunidad. Va ere lleva la rogeno y caishupe. Aupea hoy coguri porque como comunidad los inducearon y cuase moto para guatatareño. Y eso es el tendotal que está al frente de la comunidad, el que nos va a ayudar, ¿verdad? Para que nosotros hagamos un camino positivo, un camino bueno. Y entonces, esta reacción hace que Pedro enseguida, y nuestro tema del día de hoy, mientras Pedro lo hizo levantar enseguida. Pedro lo hizo levantar enseguida diciéndole, levántate porque yo no soy más que un hombre. Esta frase también es demasiado importante para cada uno de nosotros, porque aquí estamos viendo el servicio nuestro, el servicio del hombre. Ñandeya y purucata, ñandeya yo purucata, ñandeya pota lleva peñandeña y cotedeja peñandeya y cuamía, pero gracias a la fuerza, el amor del Espíritu de Dios que trabaja en nosotros. Y entonces le está diciendo directamente, yo no soy más que un hombre, le dice Pedro, pero sobre todo lo hace levantar, levántate, yo no soy más que un hombre. Aquí también la comunidad cristiana nos hace pensar, porque entre nosotros mismos parece que siempre hay un deseo de adulación luego, ni adoración, sino que de adulación. Para eso, vea, hay que muchas veces ya no tiende a llevar frente a los demás. Ya no tiende a llevar, considerando a los otros que son mucho más que nosotros. El respeto, queridos amigos, no significa entonces ser un tembiway. A ver, cuando las terminologías, porque ñande yara doy potay y coñande tembiway. Dios quiere que cada uno de nosotros tenga su propia personalidad, su propia forma de actuar, su propia forma de vivir y proponer la misma vida recibida por Dios, ciertamente. Entonces la tembiway de Jacob. Por otra parte, también la imposición. Todos ustedes pesan, etc. No. Una capacidad de diálogo, una capacidad de escucha, una capacidad de dar buenas propuestas, proposiciones positivas, proposiciones que nos ayuden a crecer como cristianos, a crecer como personas. Y entonces, ante esta situación, él se postra, ¿verdad?, ante los pies de Pedro. Postrarse significa para Cornelio una persona que lo definíamos como temeroso de Dios. No es simplemente que él lo está pensando y está diciendo, bueno, ya la tembiway, ya anga idea lleva. Dicatumo de Mayapo, porque se ya tembiway minte, mas no. Aquí él continúa siendo aquella persona importante con la gracia y con la fuerza del Espíritu. Pero sin embargo somos capaces de compartir, de ser generosos, de ayudarnos, de formar una comunidad, de hacer que las cosas funcionen entonces. Y esto es lo que sucede, pero absolutamente esto es lo que sucede con Cornelio y esto es lo que sucede sobre todo con Jesús. Porque Jesús es el que está aquí
entre comillas vamos a decir, el que está en juego. Aquí es Jesús, entonces el centro. Todos tienden hacia Jesús. La centralidad entonces de la vida cristiana en la persona de Jesús. Cuando Pedro entonces le dice enseguida, levántate porque yo no soy más que un hombre, le está diciendo la centralidad siempre va a ser Dios. La centralidad siempre va a ser la persona de Jesucristo. Ñandeu peugoto ña mañana, ñandeu peugoto alleva, ya llegue sape ana, allá va epa peñande yara hoy cuave mise, hay copona hanwa lleva, haya po hanwa peja hoy bota, va epa la me eta, se la pisa cuerabe. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Sagrado corazón de Jesús, aquí hoy estoy, vengo a ti, en ti hoy confío mi alma, mi vida, mis sueños y esperanzas, todo mi ser, todo de mí es para ti.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, Virgen gloriosa y bendita, María auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Quiero llegar hasta tus pies benditos para implorar sobre mi vida entera la bendición que ampare mi alegría, auxiliadora Madre mía. Los años de inocencia, porque aprendí de labios de mi madre a invocar tu nombre cada día, auxiliadora Madre mía. Tuya será mi juventud inquieta, frágil barquilla en borrascosos mares, porque serás su brújula y su guía, auxiliadora Madre mía. Y hasta el postrer momento de mi vida, ruego que ayudes con materna mano al pecador que solo en ti confía, auxiliadora Madre mía. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yara Ñe'e, Canal 25, el primer canal católico
del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. En el 2023 te invitamos a ser parte de la fiesta patronal en la Capilla María Auxiliadora, del 15 al 24 de mayo. Desde la Capilla María Auxiliadora les damos un cordial saludo. Ya estamos en puerta a nuestra fiesta patronal y les queremos hacer llegar nuestras invitaciones, que serán extendidas desde este 15 de mayo hasta el 24, día de la fiesta de nuestra Santa Patrona María Auxiliadora. Desde el 15 de mayo tendremos Santo Rosario a las 18 y 20 horas y luego nuestra Eucaristía a las 19 horas. Cabe recalcar que nosotros como Grupo San Juan Bosco le invitamos a todos, ya que las reliquias de primer grado de San Juan Bosco estarán expuestas durante toda la novena. Estamos de fiesta y queremos compartir con cada uno de ustedes para tener una cercanía cada vez más con Cristo a través de María. En nuestra gran serenata tendremos distintos grupos y como joven te invitamos a que seas partícipe de nuestra fiesta. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedro les dijo, ¿verdad? Y entonces explicó por qué él, un judío piadoso, porque Pedro es un judío piadoso, lleva entonces, así como Dios pide. Y él era cristiano al mismo tiempo, había entrado en la casa de un gentil. Pero entonces es un efecto boomerang en este sentido. Supuestamente es una forma negativa, va el primero, pero después el boomerang viene en contra. Porque entonces nos está diciendo, y bueno, aquí nosotros tenemos que recibir a la humanidad. Es la humanidad entonces la que se presenta. Es la humanidad entonces la que viene, ¿verdad? Y se nos ofrece. Y esto es lo lindo, ¿verdad? Entonces es la que entra, la que nos ayuda, la que nos da fuerza, ¿verdad? Para que nosotros podamos también vivir así como Pedro nos está enseñando. Pedro es un judío piadoso, pero como sabemos, dentro de sus reglas, la regla del judío, y él que ya era cristiano, igual acostumbrado, había entrado en la casa de un gentil y le explicó, ¿verdad? Así explicó el mensaje que recibió en la visión, reconociendo que Dios no solo ni tampoco principalmente estaba hablando entre las comidas en la visión o ningún otro lugar, ¿verdad? Inmundo, donde Dios se tenga que manifestar. No. Entonces, este mensaje no es entonces simplemente en una visión. Entonces, hija o Pepe, no, ya lleva algo como había sucedido justamente con él también, ¿verdad? Y tampoco estaba hablando sobre la comida en estas cosas, sino que sobre todo aquí hay algo más. Lo que entendemos por el algo más es la misma presencia entonces de un Dios que nos hace adherirnos a su persona. Es el mismo Dios que se revela y que se da a conocer. Un alguien profundo, eterno, y no simplemente un algo, ¿verdad?, que tiene su caducidad, es decir, que muere. Y al decir a ningún hombre llame común o inmundo, a ningún hombre, Pedro entendió que la visión se trataba de personas y no de comidas. Pedro entendió eso.
¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo que queremos? ¿A quién vamos nosotros? Y entonces Pedro dice, vamos a las personas. No vamos detrás de la comida. Pero el principio también, vamos a ver absolutamente que en el principio encontramos que Pedro había entendido la visión, como así también Cornelio, de cierta manera, estaba intuyendo. Era un hombre piadoso, nos decía al inicio de este capítulo 10. Entendemos que los creyentes no tienen la obligación de mantener, ¿verdad?, unas reglas súper especiales para que uno haga el camino de la libertad, el camino de la bondad, el camino de la generosidad, el camino del desprendimiento. Lo que tenemos que hacer es afinar, trabajarlo. Y entonces sí, podemos decir que tenemos ciertas características y ciertos roles que solamente nosotros lo podemos hacer, ¿verdad? La forma en que nosotros incluso estamos participando de nuestra vida de comunidad, ya es un momento para preguntarnos y decir, bueno, vaya para allá, vaya para allá, comprometer, vaya para Guatajina, entero de teande. Upea coñan ya la mante ya cata ñande, upea coñan de mante ahí, ya bota. Jesús habló de este principio. También ustedes están así sin entendimiento. No entienden que todo lo que fuera, lo de fuera, queda dentro. Y todo lo que es verdaderamente entonces de lo más profundo del corazón, es decir, lo que sale de adentro, eso es lo que vale, ¿verdad? Entonces por eso el mismo Evangelio nos está diciendo, de San Marcos, todo lo que viene de afuera, y en realidad no tendría que dañarte, porque las cosas negativas, las cosas que nos contaminan, eso viene desde un corazón perverso, de una mentalidad perversa. Entonces nos falta ¿qué cosa? Nos falta Dios. Si no tenemos a Dios, vos no podés elaborar la presencia de Dios. Si vos no pensás en Dios, no podés pensar y elaborar la presencia de Dios en tu corazón. Volvemos enseguida con más ñandi Yarañe Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñeque. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. A veces quisiera sentirme como de papel, para que con tus manos borres el error, para que con tu tinta escribas sobre mí. Quisiera desnudar el alma y ponerla a tus pies, aunque tú me conoces tal y como soy, y no puedo negar las veces que he fallado. Y nace de mi corazón, a ti te pido perdón, porque me he equivocado. Y no puedo negar que eres tú la esencia de lo que soy, la luz en el camino, mi eterno destino. Razón de mi existencia eres tú.
veces yo puedo sentir lo que es la soledad. Te necesito conmigo para continuar. Y nace de mi corazón, a ti te pido perdón porque me he equivocado. Y no puedo negar que eres tú la esencia de lo que soy, la luz en el camino, mi eterno destino, razón de mi existencia. Y nace de mi corazón, a ti te pido perdón porque me he equivocado. Y no puedo negar que eres tú la esencia de lo que soy, la luz en el camino, mi eterno destino, razón de mi existencia eres tú. Y nace de mi corazón, a ti te pido perdón porque me he equivocado. Y no puedo negar que eres tú la esencia de lo que soy, la luz en el camino, mi eterno destino, razón de mi existencia eres tú. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Yo te amo, Señor, mi fortaleza, mi roca, mi baluarte, mi liberador. Tú eres la peña en que me amparo, mi escudo y mi fuerza, mi Salvador. Escucho mi voz, clame por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Las olas de la muerte me envolvía, me aguardaba la ruina, pero el Señor venció. Tú eres la
voz que me ilumina, quien abre mis caminos. Tú eres mi Dios. En el templo se escuchó mi voz. Clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Cuando yo invoqué tu nombre con mano poderosa, me salvó tu amor. Son perfectos tus caminos, tus manos me sostienen. Tú eres mi rey. En el templo se escuchó mi voz, se escuchó, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí, no caí. Tu poder de mi enemigo me libró. Ñande Yara Ñe'e invita a un retiro espiritual Nueva Vida. Ven a un encuentro personal con Dios desde el 3 de junio, desde las 8 de la mañana hasta el 4 de junio, 17 horas, en el ex seminario metropolitano, Avenida Kubitschek, 693. Cupos limitados. Más info al 0981-505-036. Retiro espiritual Nueva Vida con Ñande Yara Ñe'e. Ñande Yara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Mayo, Mariología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe'e. Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e Nuevo Testamento. Nosotros sabemos que Jesús habló de este principio. También ustedes están sin entendimiento, le decía, ¿se acuerdan? Esto desde el Evangelio de San Marcos, capítulo 7, 18 en adelante. Ustedes están sin entendimiento, no entendí, lo lleva. De todo esto que el Señor nos está diciendo, ¿verdad? Es como de su Evangelio, de esta donación, de este discernimiento, de este entendimiento. No entienden que todo lo que fuera, que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar. Todo lo que viene de afuera no le puede contaminar al hombre. Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Interesante. ¿Cómo le va a exponer, verdad? Pero para decirte, no todo lo que viene de afuera es lo que contamina al hombre, sino que lo que sale de adentro, de tu pensamiento, de tu forma de actuar después, de tu forma de maquinar, de tu forma de organizarte, de tu forma de responder. Desde Marcos 7, 18, 20. Pablo sabía que este principio, yo sé y confío en el Señor. Jesús, que nada es inmundo a sí mismo. Romanos 14 podía aquí, en este caso, concluir con Romanos. Por tanto, nadie les juzgue en cambio
en la bebida. O sea, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo, ¿verdad? Esto es lo que nos dice de Colosenses. Pero aquí también vamos entendiendo todo lo que significa, ¿verdad? Esa generosidad, esa donación. ¿Pero por qué? Porque sabemos que toda la creación, de cierta manera, está a nuestro servicio. Pero así también, cuando nos hemos servido de todo lo que la naturaleza nos ha ofrecido, nos vamos deshaciendo. Nos vamos deshaciendo. Así es que, queridos amigos, queridos hermanos, esto es muy importante, ¿verdad? Para pensar. Hasta es un poco un tema prácticamente escatológico, ¿verdad? Peñan de Yarare, donde ve yo topata ya ve. Izquierda, derecha, ¿se acuerdan? Las ovejitas, los cabritos. Bueno, benditos de mi Padre, vengan, porque tuve hambre y me diste, etc. Y así entonces aquí también más o menos te está presentando, pero elementos dentro de nuestra comunidad. La conexión entre las personas inmundas y comidas humildes era lo que fue denunciado. Y eso es lo que nosotros tenemos que mirar verdaderamente para poder evitar todos los errores, ¿verdad? Para evitar todos los errores. Fue en gran parte Kusser. La falta de pulmones, aquí entonces, para decir, gritar con entusiasmo, fue en gran parte debido entonces a toda la situación en que estaba viviendo, ¿verdad? Esta comunidad, sobre todo porque Cornelio, que está esperando, que quiere conocer, Pedro, que viene también con tanta efusividad. Y entonces por eso la fuerza, el gritar, el anunciar, decir. Pero teníamos un problema muy serio, porque ellos estaban rigiendo especialmente por la ley. La ley por la ley. Y eso no les permitía. Andiga tu yoy, da yoy la andiga tu inteoila o caro y sino que andiga tu yoy, que ni la joga bendiga tu yoy. Pedro, como dice el Papa Francisco, Iglesia en salida, no tiene pelos en la lengua. Entonces él se anima, va, sale, entra, visita, dialoga. Él conoce y se deja conocer. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Hay mucho más por decir en este aspecto. Por hoy les dejo la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñan de Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.